Buenos días. Estamos en un segmento Aires Sinodales. En los últimos programas hemos estado reflexionando sobre los fundamentos bíblicos de la eclesiología, de la reflexión sobre la iglesia. Intentaremos ahora en los siguientes programas hablar de los modelos eclesiológicos a lo largo de la historia. Es decir, brevemente, abuelo de pájaro, ver los distintos modelos de iglesia que según las épocas históricas han predominado circunstancialmente en la iglesia. Intentaremos ver cuál ha sido la imagen cambiante de iglesia, no porque la iglesia cambie, sino cómo los hombres a lo largo de los siglos, en cada época histórica, ha entendido lo que es la iglesia. Al hablar de imagen, le daremos un doble sentido. En cuanto a representación viva, idea concreta que la comunidad creyente se forja de lo que la iglesia es y debe ser. Por otro lado, en cuanto a la figura concreta que la iglesia en cada época ofrece al observador, sea que éste esté dentro o fuera de la iglesia. Al ver la imagen cambiante, descubriremos también cuál es el carácter histórico de la iglesia de Jesucristo. La iglesia está en la historia, no está fuera. Es importante considerar el nexo estrecho entre modelo vivido de iglesia y modelo eclesiológico. Tipo de eclesiología, cómo han comprendido la iglesia en ese tiempo. La vida cristiana, la práctica, depende del modelo de iglesia poseído y también de cómo comprendamos a Jesucristo, la cristología. Cada modelo eclesiológico gira en torno a una noción de iglesia. La noción de iglesia es siempre punto de partida y punto de referencia en cada modelo eclesiológico. Noción de iglesia, aclaro de una vez, no equivale a definición real de la iglesia, sino a una descripción de la misma iglesia, y las distintas nociones expresan una realidad compleja en diversas formas de realización histórica, de cómo se ha comprendido la iglesia por sus propios miembros a lo largo de las etapas históricas. En la historia se da un sucederse de varios modelos que ponen en evidencia más bien un aspecto que otro de la realidad eclesial, pero sin absolutizar un elemento parcial de la realidad más vasta de la iglesia. Ninguna noción o modelo de iglesia agota la vastedad del misterio de la iglesia como realidad venida de Dios para la salvación de los hombres. Es decir, lo que los hombres pensamos de la iglesia en cada momento histórico no agota lo grande que es la iglesia en el plan de Dios para la salvación de los hombres. Para cada modelo histórico de iglesia ha influido el contexto sociocultural del tiempo. Aquí la iglesia busca una imagen nueva en coherencia con la iglesia originaria o primitiva, tal como la ha pensado el Señor. Hay ambigüedad en unos más que en otros. Y esto radica, ¿por qué? Porque la realidad de la iglesia es siempre reformada. La iglesia es cambiante no en lo esencial, en como el Señor la quiso, sino que se va reformando a lo largo de la historia. Es sempre reformanda
o purificanda, es decir, siempre está en purificación hasta alcanzar la imagen perfecta, como Dios la ha pensado y la ha querido. La iglesia en el tiempo está sujeta a fuerzas dialécticas entre la fe y la visión, como entre la cruz y la gloria. Con la presencia de Cristo y la asistencia del Espíritu Santo, la iglesia es indefectible, es decir, que no puede venir a menos, es obra del Señor para la salvación de los hombres, no porque la iglesia salva, sino porque la iglesia continúa la obra de Cristo y no puede venir a menos. No cae en defecto y en error, porque participa de la perfección divina. Ahora bien, nosotros sus miembros caemos en error y somos defectuosas, pero como el Señor la ha pensado, en ese sentido, la iglesia no viene para menos. A lo largo de los siguientes programas iremos viendo las distintas etapas históricas. Me quedo acá para los próximos programas, empezar a ver cómo la iglesia fue comprendida en el período de los padres, después de los apóstoles, la iglesia como misterio. Y así vamos a ir viendo cada época histórica. Que Dios les bendiga, pasen buen día.